Hola nuevamente. En los próximos minutos vamos a abordar algunos aspectos vinculados a la artritis reumatoidea, como les comenté en la clase anterior de lupus. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune sistémica y que, como se desprende de su nombre, si bien la expresión clínica las repercusiones más importantes son a nivel articulares, como su nombre lo dice, es una enfermedad sistémica y por lo tanto puede haber afectación, como vamos a ver a lo largo de estos minutos, en otras estructuras y en otros órganos que no son las articulaciones. Y esa expresión articular es de forma de una poliartritis crónica que tiene como un elemento distintivo que es una poliartritis crónica erosiva, que liberada a su evolución natural lleva a la destrucción, a la erosión y a las deformidades mediante sus luxaciones de las articulaciones y determina incapacidad. En cuanto a la prevalencia, es una enfermedad autoinmune sistémica que es relativamente frecuente, o bastante frecuente, con una prevalencia, fíjense, de 0,5 a 1% en diversos estudios realizados a nivel internacional, y que también predomina en el sexo femenino, como lo vimos para lupus eritematoso sistémico, pero con una relación de 3 a 1 y no de 10 a 1 como habíamos visto en lupus. Y que, como les decía, su expresión clínica y su repercusión más importante es a nivel articular, y librado a su evolución natural, determina, como es una artritis erosiva, destrucción articular. Y eso tiene un impacto muy importante en la sobrevida de los pacientes y sobre todo en la calidad de vida relacionada a salud, porque esas erosiones que determinan daño y destrucción articular y llevan a las deformidades, determinan incapacidad. Y que por lo tanto hay mucha evidencia que muestra que si a los pacientes se diagnostican precozmente y se inicia precozmente el tratamiento, nosotros podemos cambiar la evolución de la enfermedad y evitar que sucedan cosas como las que estamos viendo en la foto, donde vemos una paciente con portadora de artritis reumatoidea con deformidades, como claramente se ve en la foto de las manos de la señora, y a nivel de la radiografía de tórax ven cómo hay erosiones, a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Fíjense este carpo cómo está destruido y ha determinado sus luxaciones y deformidad articular. En cuanto a la etiopatogenia de la artritis reumatoidea, que como decíamos es una enfermedad autoinmune sistémica, y al igual que nos pasa con otras enfermedades, la etiología no se conoce, pero ha habido bastante avance en los últimos años en cuanto a la etiopatogenia de la enfermedad, y hoy sabemos que hay factores genéticos y epigenéticos que son fundamentales, que interaccionan con factores ambientales y que determinan la pérdida de la tolerancia y fenómenos de autoinmunidad. Hay varios genes que están descritos en aumento de la susceptibilidad a artritis reumatoidea. Ellos interaccionan con factores genéticos, con factores ambientales, y ahí hay que destacar el rol de determinados microorganismos. Y en los últimos años ha cobrado mucha importancia e investigación el rol de la microbioma en la patogenia de la artritis reumatoidea, en particular de la oral, de las mucosas bronquiales y a nivel respiratorio, así como a nivel intestinal. Y otro factor determinante que está demostrado su vínculo con la artritis reumatoidea es el tabaquismo, vinculado básicamente a la sintetización de proteínas que se producen en los fumadores a nivel pulmonar y que tienen un rol en la patogenia de la artritis reumatoidea. Y como decíamos, estos factores genéticos actúan también sobre esos factores epigenéticos, y hay un elemento que cada vez ha cobrado, o en los últimos años ha cobrado más importancia, y se ha demostrado que estos determinan modificaciones post-transcripcionales a nivel de proteínas, y en particular tiene un rol muy importante la citrulinización, que, como decíamos, eso determina la pérdida de la tolerancia, la aparición entonces de fenómenos de autoinmunidad, y que van a conllevar a la sinovitis, que en un primer lugar va a ser asintomática, para posteriormente pasar a una artritis sintomática. Fíjese en esta diapositiva la diferencia entre una articulación normal y una articulación en un paciente con artritis reumatoidea, donde se destaca la hipertrofia de la sinovial, porque el elemento característico de la articulación reumatoidea es la sinovitis, con una muy importante infiltración de células inflamatorias, porque, como decíamos, es un fenómeno inmunomediado o una patogenia inmune que determina la activación de células inmunitarias, la pérdida de tolerancia y una interacción muy importante de distintas células, tanto de la célula
distintos efectores de la inmunidad innata y adquirida, así como activación de fibroblastos y osteoclastos que tienen un rol muy importante en la erosión ósea. Y fíjense en esta diapositiva la cantidad importante de citoquinas y de estas moléculas de señalización que interaccionan en el desarrollo de este proceso inflamatorio, y que es muy importante porque en los últimos 10 años o 15 años ha habido una investigación importante y el desarrollo de medicamentos que lo que hacen es intentar bloquear estas vías de señalización intracelular. En particular, hay fármacos que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la activación de células B, la activación de los linfocitos T, y a su vez, estas interacciones determinan la activación o la puesta en juego de distintas vías de activación intracelular, y también ha habido en los últimos, esto es más reciente, el desarrollo de terapias dirigidas en particular a la vía de las moléculas de JAK, que tienen un rol importante en la patogenia de la artritis reumatoidea. Desde el punto de vista clínico, como decíamos, es una enfermedad que predomina en los síntomas y la expresión articular, pero como enfermedad sistémica que es, puede tener compromiso extraarticular. En cuanto a lo articular, se caracteriza por ser una artritis, como decíamos, y es muy importante entrenarnos en identificar las características del dolor inflamatorio articular, que es lo que define, nos pone la sospecha de que ese dolor articular es inflamatorio y por lo tanto podemos estar frente a una artritis en oposición al dolor mecánico. ¿Y qué características tiene el dolor articular inflamatorio? Es un dolor que característicamente aumenta en el reposo, que mejora incluso con el ejercicio, con la actividad, que puede despertar al paciente en la noche, que se caracteriza en la mañana de rigidez de las articulaciones o luego un reposo prolongado, que puede tener signos fluxivos, como fracción, calor, incluso eritema a nivel de la articulación, y que determina una disminución significativa de la movilidad articular que la podemos contactar al examen físico. Estas características de dolor inflamatorio es muy importante, y luego van a ver en la clase de la doctora Solari de espondiloartritis, donde también cobra mucha importancia el diferenciar la lumbalgia inflamatoria de la lumbalgia mecánica, y básicamente las características del dolor inflamatorio son esto que les decíamos. Y esta artritis que tienen los pacientes se caracteriza por ser una poliartritis, que tiende a ser simétrica, que es característica de la afectación de manos y pies, que es aditiva, o sea, va sumando articulaciones, a diferencia de otras artritis en las cuales tienen una evolución en las que van migrando de una articulación a otra. Acá se va sumando a articulaciones que están afectadas, y que, como les decía, tiene el rasgo distintivo de ser una artritis erosiva, que librada su evolución natural lleva a la destrucción articular. Fíjense esta foto, donde se observa claramente tumefacción de las cintas falángicas proximales, también de las metacarpofalángicas de la mano de un paciente con artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea no afecta las articulaciones interfalángicas distales, por lo tanto, cuando uno ve esta mano, que también se ven elementos patológicos, las afectaciones de interfalángicas distales. Estos son nódulos de Heberden en un paciente con artrosis. Esto no corresponde a una afectación por artritis reumatoidea, porque a nivel de manos, característicamente lo que se afectan son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, el carpo y el puño. El paciente manifiesta rigidez matinal, que al levantarse el paciente está rígido, siente una rigidez en las articulaciones importante que lo limita en el movimiento. Hay que correr de la mañana, cuando el paciente entra en movimiento, empieza a mejorar. No hay afectación de la columna, salvo la columna cervical, y que hay que ir a buscarlo porque es un elemento importante y puede tener repercusiones clínicas importantes, la columna cervical. Recuerden que esta es una afección que se caracteriza por afectar las articulaciones con sinovial, porque determinando una sinovitis, y es por eso que, como les decía, la columna habitualmente no está afectada, salvo la columna cervical. También puede afectarse la articulación temporomandibular,
Y como le decía, librado a su evolución natural, es una artritis que van a determinar erosiones, luxaciones, deformidad de la articulación, y eso va a llevar a una artritis en etapa de secuelas con incapacidad, como la paciente que estamos viendo en esta foto. Esto debe ser, como decía bien la doctora Solari en su clase introductoria, algo que no debemos ver más del pasado, porque en los últimos años ha revolucionado el tratamiento de la artritis reumatoidea, tanto en la concepción del tratamiento por objetivos, del inicio precoz del tratamiento, de la introducción precoz de fármacos que modifican la evolución de la enfermedad, frenando el daño articular, y en los últimos, y más recientemente con la aparición de terapias dirigidas, como vamos a ver después, contra varios de los blancos que vimos cuando hablábamos de etiopatogenia. Y esta poliartritis, que tiene esas características, cuando pensamos en el inicio, cómo se presenta el inicio de la enfermedad, y bueno, la mayoría de los pacientes se presentan con un inicio insidioso, con una artritis que va sumando articulaciones comprometidas, que característicamente afecta a manos, que tiende a ser simétrica, y que luego va afectando a otras articulaciones. Pero también puede tener un inicio monoarticular, por ejemplo, una artritis de rodilla, o comprometer pocas articulaciones con una lenta progresión y adición de otras articulaciones, o en el otro polo, iniciarse como un cuadro agudo, brusco, poliarticular, que incluso en ancianos puede simular una polinesia reumática. O, por último, también puede iniciarse, si bien el compromiso extraarticular, lo más frecuente es que aparezca en el curso evolutivo de un paciente con artritis reumatoidea que inició su enfermedad con compromiso articular, puede debutar el paciente con un compromiso extraarticular. Por ejemplo, el inicio de un compromiso pulmonar a forma de enfermedad intersticial pulmonar. Esto es muy importante, conocer los patrones de inicio de la enfermedad, porque como decíamos, nosotros debemos hacer un diagnóstico precoz, iniciar precozmente un tratamiento, y hablamos de artritis temprana, aquella que tiene menos de un año de evolución, y consideramos que esa es la ventana de oportunidad actual para poder introducir un tratamiento y modificar el curso evolutivo y evitar llegar a las secuelas que veíamos en las fotos anteriores. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, puede acompañarse como enfermedad sistémica que es de manifestaciones inespecíficas, sistémicas, como astenia, fatiga, fiebre, pérdida de peso, anemia característica de las enfermedades inflamatorias. A nivel cutáneo, la afectación más característica y más frecuente son los nódulos reumatoideos, que son nódulos subcutáneos, que se asocian a pacientes con factor reumatoideo positivo, que se asocian a un pronóstico adverso a la enfermedad, y que habitualmente están en las superficies extensoras. Fíjense estos nódulos reumatoideos en un paciente con artritis reumatoidea a nivel del antebrazo, puede aparecer también en manos, en las superficies extensoras, por los tendones extensores. Incluso pueden aparecer en otros parénquicos, como a nivel pulmonar, pleural, o incluso a nivel cardíaco. Existe también vasculitis asociada a la artritis reumatoidea, que habitualmente se manifiesta como una vasculitis de pequeño vaso a nivel cutáneo mucoso, y pioderma gangrenosa. Otro lugar de afección bastante frecuente es a nivel ocular, donde hay dos afectaciones más frecuentes y características, que es la episcleritis, que es una enfermedad autolimitada que se caracteriza y se manifiesta como ojo rojo no doloroso, y la escleritis, que es una enfermedad que sí puede determinar y desarrollar escleromalacia perforante, y puede determinar daño y pérdida de la visión en forma permanente. Por lo tanto hay que sospecharlo cuando un paciente con artritis reumatoidea se presenta con ojo rojo doloroso. A nivel hematológico, ya nombramos la anemia de las enfermedades inflamatorias. Estos pacientes también tienen otras causas de anemia. Pueden tener aumento de anemia ferropénica, porque muchas veces, sobre todo por el consumo de corticoides y antiinflamatorios en este video, se acompañan de un aumento de pérdidas de gastritis o úlceras intestinales que determinan anemia ferropénica. Hay una enfermedad característica que se asocia a la artritis reumatoidea, que es el síndrome de Felty, que por suerte es poco frecuente, pero que hay que conocerlo por la implicancia pronóstica que tiene, cuya manifestación característica es la aparición de neutropenia y esplenomegalia en un paciente con artritis reumatoidea. Otro parénquima, otro sistema que se afecta frecuentemente y que determina, es muy importante porque tiene implicancias terapéuticas y pronósticas a nivel pleuropulmonar,
A nivel pleural, lo más frecuente es la presencia de derrame pleural inflamatorio. Le decía también que puede haber nódulos reumatoides a nivel pleural. Y a nivel pulmonar puede haber distintas formas de afección del parénquima pulmonar en el paciente con artritis reumatoidea. La más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial, que como le decía, es muy importante interrogar y buscar en los pacientes con artritis reumatoidea el compromiso pulmonar. La enfermedad pulmonar intersticial, como ya vieron en el módulo de respiratorio, se manifiesta como disnea, tos seca y al examen físico la presencia de factores crepitantes. Y en los pacientes con artritis reumatoidea, en el que uno se les busca de síntomas compatibles con la enfermedad pulmonar intersticial y tiene la sospecha de que pueda tener enfermedad pulmonar intersticial, el estudio de elección es la tomografía de tórax de alta resolución. Las dos formas de presentación más frecuentes son la neumonía intersticial usual o la neumonía intersticial no específica, y como lo decía, requieren un tratamiento específico y son un marcador del mal pronóstico, porque cambian radicalmente el pronóstico en los pacientes con artritis reumatoidea cuando hay afección pulmonar intersticial, y debemos rápidamente tratar el compromiso pulmonar. Existen otras manifestaciones sistémicas a nivel cardiovascular, al igual que como vimos y comentaba la doctora Consani en el teórico de lupus, las enfermedades autoinmunes sistémicas cada vez más hay más evidencia que aumentan el riesgo vascular, y en la artritis reumatoidea hay mucha evidencia que muestra que se asocia a riesgo vascular acelerado, por lo tanto hay que tratar y buscar comorbilidades y otros factores de riesgo cardiovascular y tratarlos. Y otro aspecto beneficioso del tratamiento precoz y lograr llevar al paciente a la remisión o a la baja actividad de la enfermedad es que también previene el daño cardiovascular. Y a su vez puede asociarse también como manifestación cardiovascular de la artritis, pericarditis o nódulos reumatoideos. A nivel neurológico, recuerden que cuando vimos las manifestaciones articulares, a nivel de columna puede haber afectación de la columna cervical, eso puede ser causa de una neuropatía compresiva, por lo tanto es muy importante interrogar y buscar el compromiso de la columna cervical. Puede haber a nivel neurológico una polineuropatía o una mononeuritis múltiple asociada a vasculitis reumatoidea, y es característica el aumento de la incidencia de túnel carpiano en los pacientes con artritis reumatoidea. Otro elemento muy importante es la osteoporosis. Los pacientes con artritis reumatoidea por la propia enfermedad tienen un aumento de riesgo de osteoporosis, y a su vez, como vimos en el capítulo de tratamiento del lupus, los corticoides aumentan el riesgo de osteoporosis porque determinan pérdida de la densidad mineral ósea, y por lo tanto hay que prevenir la osteoporosis en estos pacientes que tienen indicación, sobre todo en aquellos que toman corticoides. Y a su vez hay un aumento del riesgo de las infecciones, sobre todo asociado a tratamiento, y como vamos a ver en el capítulo de tratamiento, hay que tomar algunas precauciones en cuanto a vacunar a los pacientes con artritis reumatoidea desde el diagnóstico. En algunos pacientes que están sometidos a determinados inmunosupresores puede ser necesaria el tratamiento profiláctico para algunos microorganismos, y los pacientes con artritis reumatoidea tienen aumento del riesgo de artritis séptica. Por lo tanto, en el paciente que tiene artritis reumatoidea y consulta por una monoartritis con elementos infecciosos sistémicos, hay que pensar que esos elementos infecciosos pueden estar vinculados a una artritis séptica. Ahora bien, desde el punto de vista de la analítica, esto es una enfermedad autoinmune y por lo tanto hay que ir a buscar fenómenos de autoinmunidad, y acá hay dos anticuerpos característicos que se asocian a la artritis reumatoidea y que nos permiten y nos ayudan a hacer el diagnóstico. Uno es el factor reumatoideo, que es un anticuerpo contra la facción FC de la inmunoglobulina humana, que puede verse en pacientes sin artritis reumatoidea, de hecho en pacientes sanos, al igual que vieron con anticuerpos antinucleares, y que a su vez se asocian a otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Los pacientes con artritis reumatoidea o factor reumatoideo positivo tienen peor pronóstico, y más reciente en el tiempo aparecieron los anticuerpos antipéptidos citrulinados. ¿Se acuerdan que decíamos que el proceso de citrulinización de las proteínas, que es una modificación post-traduccional, en el capítulo de etiopatogenia tiene un rol en la patogenia de artritis reumatoidea? Bueno, hay varios desarrollos en los últimos años de kits que se han comercializado en nuestro medio que identifican estos anticuerpos
contrapéptidos citrulinados, son más específicos para el diagnóstico de artritis reumatoidea que el factor reumatoideo y también se asocian a peor pronóstico de la enfermedad. Debemos recordar que existen un grupo de pacientes que son, les llamamos cero negativos porque son factor reumatoideo y anticitrulinados negativos, igual tienen y podemos hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea y debemos tratarla. Por lo tanto, digamos, estos anticuerpos nos ayudan al diagnóstico, tienen valor pronóstico, pero no son condición necesaria para diagnosticar artritis reumatoidea. Otro elemento importante de la analítica son los parámetros inflamatorios, en particular la proteína C reactiva y la velocidad de hipercementación, que acompañan la inflamación y que están elevados en los pacientes con artritis reumatoidea. Y cuando uno diagnostica una artritis reumatoidea, tiene que hacer una serie de estudios de evaluación general, ya sea en búsqueda de comorbilidades o por el tratamiento, como después vamos a hacer. Previo al inicio del tratamiento es importante, en función de los fármacos que vamos a utilizar, conocer cómo está el hemograma, la función hepática, la función renal. Y recuerden que también hay que pedir serología virales, hay que hacer búsqueda latente, igual que vimos en lupus, inclusión para tuberculosis, y dado que lo vamos a inmunosuprimir, tratarla si es positivo. El otro pilar diagnóstico de la evaluación de los pacientes con artritis reumatoidea es la imagenología, la radiografía simple de pies y manos al diagnóstico de las afectaciones articulares. Es característica la osteopenia juxtaarticular, como se ven en estos pacientes en las articulaciones interfalángicas proximales. En estas fotos se ven erosiones óseas, y en esto se ve, que ya lo habíamos visto anteriormente, erosiones, destrucción articular, subluxaciones y deformidades. Ahora, la afectación que vemos por imagenología es una afectación tardía, igual es importante solicitar al inicio, por más que vamos a orientarnos a un diagnóstico precoz, y tenemos la expectativa de no encontrar erosiones al debut, si aparecen es un elemento de peor pronóstico. Es importante contar con radiografías para hacer el control y la evolución del paciente a lo largo de los años. La resonancia magnética más sensible y específica para encontrar sinovitis, para valorar erosiones, tiene un rol en algunos casos muy particulares, pero lo que sí ha cobrado un rol más importante en los últimos años es la ecografía articular con Power Doppler. La ecografía articular permite el diagnóstico de la sinovitis. Fíjense este aumento de la sinovial en esta articulación, fíjense, esta es la superficie ósea de la articulación, esta es la articulación, y fíjense, todo esto es hipertrofia de la sinovial, y cuando se prende el Power Doppler, se ve un aumento de la vascularización de la señal Doppler, que habla de que esta sinovitis está activa. Este es un video que me cedió el profesor adjunto Arruti, Agustín Arruti, que es el coordinador del área de ecografía del Servicio de Radiología del Hospital de Clínicas, y que se dedica y que tiene mucha experiencia en ecografía articular y de partes blandas. Fíjense cómo ven, esta es como la superficie ósea de la articulación, acá ven hipertrofia de la sinovial, o sea, están como elemento de sinovitis, y como vieron, cuando ven el Doppler, ven todo este aumento de la señal Doppler, por lo cual nos permite confirmar que el paciente tiene una sinovitis y que la misma está activa. Este otro video es de una articulación del puño, y fíjense que también, acá está la superficie ósea del carpo, fíjense cómo hay aumento de la señal Doppler, incluso se ven algunas erosiones. Lo otro, para lo cual es muy sensible y específico a manos expertas la ecografía articular, es para ver erosiones óseas. En definitiva, la imagenología tiene un rol muy importante, que solicitar radiografías al inicio y después para el control evolutivo y el seguimiento a largo plazo. Y en los pacientes en los que tenemos dudas, la ecografía articular con Power Doppler puede hacer diagnóstico de sinovitis, como vimos, a través de los cambios de la articulación, puede ver el derrame articular, la hipertrofia de la sinovial. Con el Power Doppler vemos la señal Doppler positiva, y a su vez, como elemento digamos, como otro elemento más, puede ver erosiones a nivel de la superficie ósea.
tiene un rol importante también en el seguimiento en aquellos pacientes en los cuales hay dudas de si el paciente persiste con dolor o tiene ya deformidades, y a veces no es fácil ver si esa sinovitis está activa o no, y la ecografía Doppler, incluso en el consultorio, nos permite poder tomar decisiones en función de si encontramos o no elementos de actividad en esa articulación. Ahora bien, existen varios diagnósticos diferenciales cuando uno se enfrenta a una poliartritis, sobre todo en los primeros años o al debut de la enfermedad. Otras enfermedades autoinmunes sistémicas, como vimos en particular lupus, pueden tener compromiso articular. Las infecciones virales se pueden asociar a una poliartritis aguda, transitoria, pero que al debut puede ser un diagnóstico a tener en cuenta. A su vez, existen artritis paraneoplásicas. La artritis séptica, habitualmente la artritis séptica es monoarticular o la forma más frecuente de expresión, pero puede no serlo, y a su vez recuerden que la artritis reumatoidea puede debutar en forma monoarticular. La artrosis es un diagnóstico diferencial también a tener en cuenta, la artritis reactiva, las espondiloartropatías, que como decía van a próximamente tener una clase de la doctora Solari al respecto, pero van a ver que las espondiloartritis, si bien es característico el compromiso del esqueleto axial, también pueden tener compromiso periférico y por lo tanto puede llevar al diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea. Y por último, la artritis por microcristales, que si bien no se expresan habitualmente, como vimos con la artritis reumatoidea, como una periartritis erosiva, aditiva, simétrica, en algunas situaciones puede llevar a ser planteado como un diagnóstico diferencial. Ahora bien, al igual que como vimos con lupus eritematoso sistémico, existen criterios de clasificación para artritis reumatoidea. Estos fueron recientemente, en el 2010, actualizados por el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR, que es quien agrupa a las sociedades reumatológicas europeas. Pero, igual que con lupus, son criterios de clasificación. Uno no espera cumplir los criterios para hacer diagnóstico de artritis reumatoidea, porque si no estaría diagnosticando y tratando en forma tardía al paciente. Pero claramente nos permiten para homogeneizar pacientes para estudios epidemiológicos, para ensayos clínicos, y bueno, por supuesto que si el paciente cumple los criterios de clasificación, indudablemente tiene una artritis reumatoidea. Estos criterios se deben aplicar a aquellos pacientes que tienen una sinovitis, cuya sinovitis no se explica por otra enfermedad, y tiene en cuenta las articulaciones comprometidas, a nivel de la analítica, la serología, o sea, la presencia de anticuerpos, sea tanto factor reumatoideo como anticitrulinados, los reactantes de fase aguda, velocidad de dictosegmentación y proteína C reactiva, y la duración de los síntomas. Y aquellos que sumen más de 6 puntos tienen el diagnóstico, cumplen los criterios de clasificación para artritis reumatoidea. Ahora bien, la artritis, ¿cómo es la evolución en el tiempo de la artritis reumatoidea? Y bueno, si ustedes recuerdan lo que vimos de etiopatogenia hace unos minutos, existen factores genéticos y epigenéticos que interaccionan con factores ambientales. Eso va determinando la pérdida de tolerancia, la aparición de fenómenos de autoinmunidad, y por lo tanto en una fase preclínica aparecen en un primer momento anticuerpos. Hay varios trabajos que demuestran la aparición o la presencia de anticuerpos anticelulinados previo al inicio de la sinovitis en pacientes, y de la artritis clínica en pacientes que después se desarrollan la artritis reumatoidea. Y esta fase preclínica, después pueden aparecer aumentos de los parámetros inflamatorios, en algún momento pasa una fase clínica y de artritis precoz, que incluso puede ser una artritis indiferenciada, que todavía no solo no cumple los criterios de clasificación nuevos del 2010 de la CR del EULAR, sino que tampoco tenemos totalmente definido que clínicamente sea una artritis reumatoidea, hasta después, sí, pasar a tener cumplir los criterios de clasificación, que a diferencia de los criterios viejos de la CR, que incluían, por ejemplo, para que tengan una idea, la imagenología, por lo tanto uno hacía el diagnóstico y clasificaba al paciente de artritis reumatoidea en etapa tardía. Estos criterios tienen la ventaja de que clasifican a pacientes de artritis reumatoidea en forma relativamente precoz. Y esto librado esa evolución va a adquirir distintos fenotipos de artritis reumatoidea, que son los que conocemos hoy y los que estuvimos viendo a lo largo de la charla, que a su vez evoluciona, si no tiene tratamiento, la deformidad
como decíamos, de la incapacidad. ¿Y cuando hablamos de ventana de oportunidad el día de hoy? Y en esta fase inicial, en este primer año de evolución, donde podemos intervenir, y la intervención precoz en esos pacientes con diagnóstico precoz de artritis reumatoidea les va a cambiar radicalmente el pronóstico. Probablemente en los próximos años deberíamos empezar a hablar de ventana de oportunidad pensando en poder actuar previo al desarrollo de la fase clínica, y probablemente, se esté trabajando, probablemente no se está trabajando y hay investigación en curso intentando tener una ventana de oportunidad pensada en el encontrar estos factores, cómo a los pacientes previo al desarrollo de la fase clínica y tener un impacto mayor en el cambio del pronóstico de la enfermedad. Luego que uno tiene entonces diagnosticado el paciente con artritis reumatoidea, que cumple o no los criterios de clasificación, porque como decíamos son criterios de clasificación y uno no va a esperar que cumpla el criterio de clasificación para pensar que tiene artritis reumatoidea y tratarla. Debe intervenir, como vamos a ver desde el punto de vista terapéutico, debe valorar la actividad de la enfermedad y debe valorarlo a través de algunos de los índices objetivos de evaluación de la actividad que existen. Habitualmente nosotros utilizamos, de los que ven en la diapositiva, en la slide, el DAS 28, que toma en cuenta las articulaciones dolorosas, las disoluciones compactas, la proteína C reactiva y una escala visual analógica que marca al paciente en cómo percibe él la enfermedad. Hay obviamente hoy con los smartphones distintas aplicaciones que nos permiten calcular el DAS 28 y eso nos permite conocer el grado de actividad de la enfermedad en el día cero que uno está evaluando al paciente y después debe repetirlo en la consulta para ver cómo va evolucionando el paciente y debe utilizar estos índices de actividad objetivos para realmente ver si estamos cumpliendo con los objetivos del tratamiento, de lograr la remisión o la baja actividad, y si no lo está haciendo, como vamos a ver en el capítulo de tratamiento, debe cambiar la estrategia terapéutica. Nosotros también utilizamos el SDAI, que tiene algunas ventajas sobre el DAS 28, pero probablemente el más utilizado sigue siendo el DAS 28. Los criterios de remisión booleana del EULAR y del ACR, si se quiere, son los criterios más estrictos de remisión, y probablemente en el correr de los años cada vez vayamos más a buscar una remisión booleana a nuestros pacientes como criterio de remisión. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Y bueno, piensen que la artritis reumatoidea es una enfermedad crónica, como enfermedad crónica que es, y lo hablábamos en el capítulo de tratamiento del lupus, uno debe ir a un tratamiento por objetivos, fijarse objetivos y si no los cumple, modificar el tratamiento, y en artritis en particular, hace varios años, que grupos de trabajo de expertos internacionales desarrollaron estrategias de lo que conocemos como tratamiento por objetivo o TOT, que de la sigla de inglés Strict to Target, que los elementos fundamentales o los conceptos fundamentales del tratamiento por objetivos son que las decisiones deben ser compartidas con el paciente y cada vez cobra más valor en esa interacción con el paciente, conocer sus expectativas, porque tenemos la obligación de conocerlas y de ajustar el tratamiento y de que la decisión sea tomada en conjunto con el paciente, considerando las expectativas del paciente. Tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida a largo plazo y para ello es importante el control de los síntomas, prevenir el daño estructural y preservar la función y la reinserción sociolaboral de los pacientes, porque recuerden que la artritis librada a su evolución natural va a determinar daño estructural, incapacidad y por lo tanto pérdida de muchos pacientes de la posibilidad de tener una vida sociolaboral activa. Eso se logra controlando la inflamación, ya sea a través de baja actividad, o remisión. Y debemos siempre ir midiendo los índices de actividad, viendo si cumplimos o no los objetivos que nos pusimos con nuestros pacientes en función del tratamiento que iniciamos, y si no lo logramos, ajustar por objetivos. Entonces, nosotros iniciamos el tratamiento con un paciente con artritis activa, nos ponemos el objetivo de la remisión y debemos ir evaluando al paciente, y si no logramos esa remisión o baja actividad, que es una alternativa a la remisión como objetivo, porque se demostró que la baja actividad se relaciona a mejoría también en la calidad de vida relacionada a salud y a los logros que teníamos de control sintomático y de evitar la progresión, la erosión ósea y lograr la reinserción sociolaboral del paciente.
Y el objetivo final es ir a la remisión sostenida o a la baja actividad sostenida en el tiempo. ¿Y qué herramientas tenemos? Bueno, previo a eso, vamos a hablar, perdón, de algunas generalidades del tratamiento. El tratamiento debe ser, como le decía, guiado por objetivos. Debemos iniciar precozmente los fármacos que modifican la evolución de la enfermedad, que se conocen como DIMAR, de su traducción en inglés, que son antirreumáticos modificadores de la evolución de la enfermedad, que el fármaco principal de ese grupo y el más utilizado y el que recomiendan todas las guías es el metotrexate, que los corticoides aquí tienen un rol como terapia puente al inicio del tratamiento y si no cumplimos el objetivo cuando vamos a modificar el escalón terapéutico, pero a la menor dosis posible y nunca más allá de 3 meses, que hay que evaluar en forma mensual o como máximo trimestral la respuesta con los índices de actividad, y acá les decía, lo más utilizado por nosotros en nuestros medios es el DAS28 y el SDAI, y si no logro en un plazo de 6 meses tener los objetivos que nos planteamos de baja actividad o remisión, debemos pasar a la fase siguiente. Incluso, si uno inicia el tratamiento y a los 3 meses no logró ninguna mejoría, ya a los 3 meses debería pasar a un segundo escalón. Y si tiene cierta mejoría sin cumplir los objetivos, esperamos a los 6 meses. Si a los 6 meses no logramos cumplir, pasamos al siguiente escalón terapéutico. ¿Y cuál es el siguiente escalón terapéutico? Puede ser la combinación de más de un antirreumático modificador de la enfermedad convencional sintético o pasar a terapias dirigidas. Terapias dirigidas contra aquellos blancos que vimos en el capítulo de teopatogenia, de aquellas citoquinas o de aquellas señales intracelulares que tienen una patogenia en la enfermedad. Básicamente, inhibir los linfocitos B, inhibir el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 6, o la vía del intracelular de la vía JAK, que tienen un rol importante en la patogenia de artritis reumatoidea. Como decíamos hoy, es muy importante a nuestros pacientes con artritis reumatoidea vacunar a los pacientes. Todos deben recibir la vacunación para la hepatitis B, la antineumocóxica en el antigripal anual. Hay que hacer screening para búsqueda de tuberculosis latente al inicio cuando uno toma contacto con un paciente y diagnostica una artritis reumatoidea, porque ese día que lo conocen al paciente, si bien hay algunos factores, como vimos, de mal pronóstico, como la presencia de nodos reumatoideos, la presencia de factor reumatoideo anticitrullinados en títulos altos, no sabe cómo evolucionar y capaz que tiene que ir a una inmunosupresión importante con fármacos biológicos, entonces debe haber hecho el screening previo para la búsqueda de tuberculosis latente y si la tiene, tratarla. Dijimos que la artritis se asocia a aumento de riesgo vascular, por lo tanto es muy importante buscar otros factores de riesgo vascular y tratarlos. La artritis se asocia a depresión, se asocia a fibromialgia, y si no tratamos otras enfermedades no vamos a lograr cumplir los objetivos terapéuticos, y hay que sospechar, buscar y tratar las manifestaciones articulares, que algunas de ellas, como dijimos, la vasculitis sistémica, el compromiso pulmonar intersticial, determinan un cambio muy importante en el pronóstico y pasan a ser determinantes en la evolución de la enfermedad. Y ahora sí, ¿qué herramientas tenemos desde el punto de vista farmacológico para el tratamiento de la artritis reumatoidea? Y bueno, en primer lugar, los fármacos sintéticos, o sea, los DIMAR sintéticos convencionales, o sea, antirreumáticos modificadores de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad, sintéticos convencionales, que son los fármacos que deben utilizarse en primera línea, que de elección el metotrexate, una alternativa a los intolerantes al metotrexate o los que genera reacciones adversas, es la leflunomida. La sulfasalazina, que es una alternativa, digamos, en segunda línea, uno debería empezar por metotrexate y si no, por leflunomida. Hay que tener en cuenta que la sulfasalazina es el fármaco de elección en las pacientes embarazadas o que están en periodo de lactancia. Y en aquellos pacientes que no responden a los convencionales, ya sean monoterapia o a veces combinados, tenemos que pasar a terapias dirigidas, que son terapias de alto costo, ya sea con DIMAR biológicos. Recuerden que biológicos son aquellos fármacos que se sintetizan a partir de un ser vivo. Ahí dentro de los biológicos tenemos fármacos que bloquean el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, fármacos anti-CD20 que lo que hacen es deflexionar los linfocitos B, porque CD20 son receptor de linfocitos B. Otros que inhiben la activación celular, inhibidores de la vía JAK de señalización intracelular. ¿Y cómo vamos utilizando estos fármacos? Bueno, recientemente se publicó la actualización 2019 de las guías células para el tratamiento de la artritis reumatoidea, y fíjense, se hace el diagnóstico clínico
de artritis reumatoidea. Fíjense que nadie espera ni tener los criterios de clasificación o cumplir los criterios de clasificación para decir que el paciente tiene una artritis y tratarla. Si no hay contraindicación para metrotexate, hay que empezar metrotexate, combinado con un pulso corto de corticoides. En el caso de que tenga contraindicación para el metrotexate, se puede iniciar meflonomida sulfasalazina. Se evalúa al paciente mensual o como máximo trimestral, pero se hace un corte a los 3 meses y se evalúa si el paciente tuvo respuesta o no tuvo respuesta. Si a los 3 meses no tuvo respuesta, pasamos a la fase 2. Si tuvo cierta mejoría, mantenemos hasta evaluar al mes 6. Si al mes 6 tuvo respuesta, continúa con metrotexate o leflunomida y sulfasalazina, manteniendo al paciente en forma sostenida en remisión, o incluso con los años pensar en una reducción de la dosis si el paciente se mantiene mucho tiempo en remisión. Ahora, si el paciente a los 3 meses no tiene ninguna mejoría, o tuvo cierta mejoría, pero a los 6 meses no logramos los objetivos terapéuticos de remisión o baja actividad, ahí hay que evaluar si el paciente tiene factores de mal pronóstico o no los tiene. La mayoría de los pacientes que le pasa esto, por supuesto, tiene factores de mal pronóstico. Fíjense cuáles son los factores de mal pronóstico. Tener actividad alta persistente a pesar de la terapia con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, tener PCR persistentemente alta, el número de articulaciones que están inflamadas, tener títulos altos de anti-CDP y factor reumatoideo, tener erosiones en forma precoz o haber fallado a 2 o más DIMAR convencionales. La mayoría de los pacientes que están en esta situación tienen factores de mal pronóstico. Si tiene factores de mal pronóstico, hay que entonces pasar a una segunda línea, perdón, es esta acá. Si tiene factores de mal pronóstico, hay que pasar a una segunda línea adicionando una terapia dirigida, ya sea un DIMAR biológico, anti-TNF, anti-interleuquina 6 o anti-CD20 en nuestro medio, o un inhibidor JAK, que es un fármaco, una terapia dirigida, pero es un fármaco sintético, ya no se desarrolla a partir de un ser vivo, no es un biológico. Y en aquellos pacientes que llegaron a esta fase sin tener factores de mal pronóstico, se puede cambiar a un segundo DIMAR convencional o hacer una combinación, o sea, asociar metrotexate a leflunomida o a sulfasalazina. Y luego siempre vamos reevaluando cada 3 y 6 meses. Si nosotros agregamos un biológico o un inhibidor JAK y a los 3 y 6 meses el paciente está en baja actividad o remisión, entramos a la fase de mantenimiento. Ahora, si no logramos cumplir el objetivo, tenemos que pasar a una fase 3. ¿Y cuál es la fase 3? Y cambiar de biológico o a un JAK si no estamos usando un JAK en la vía anterior. O sea, estas moléculas que vimos de terapias dirigidas hay que usarlas en forma secuencial si el paciente no logra la baja actividad o la remisión. A su vez puede pasar que estos fármacos biológicos, como van a ver con el doctor Danza en la clase de final que va a hablar un poco de tratamientos inmunosupresores convencionales y con biológicos, como fíjense que son proteínas, entonces ellas mismas pueden generar reacciones inmunomediadas en el organismo, reacciones inmunes contra el medicamento, y por ejemplo el paciente puede iniciar un biológico, entrar en remisión, y a los 2 años empezar de vuelta con actividad. Lo más probable es que el paciente lo que esté desarrollando son anticuerpos contra el fármaco biológico. Entonces, y está bastante demostrado a lo largo de los años que los pacientes que logran la respuesta a estos fármacos, pueden perder la respuesta después, y por lo tanto hay que en forma secuencial seguir esta estrategia de fase 3, de que cuando el paciente está con un biológico y respondió y pasa a estar de vuelta con actividad, hay que cambiar a otro biológico o a un inhibidor ya. ¿Y qué pasa en nuestro medio? Bueno, por suerte en nuestro medio, a través del Fondo Nacional de Recursos, que ustedes saben que todos los que nacimos y vivimos en nuestro país, simplemente por tener cédula uruguaya, tenemos acceso a este fondo de reembolso para medicamentos y terapias de alto costo. Y fíjense la normativa, que todos los pacientes con artritis reumatoidea de más de 6 meses de evolución y que están por el score DAS 28 en alta actividad, o incluso si están en moderada actividad y que no respondieron al metrotexate,
son candidatos a que se financien las terapias que tenemos en el fondo, que por suerte tenemos casi todas las terapias que hay disponibles a nivel mundial. Tenemos varios fármacos que inhiben el factor de necrosis tumoral alfa, tenemos el fármaco que actúa a nivel de la interleuquina C, que es el tocilizumab, tenemos anti-CD20, que es el rituximab, y recientemente, este año, se incorporaron 2 inhibidores JAK, el upadacitinib y el tofacitinib. Y a su vez, el fondo, en su normativa, incluye que si el paciente inició alguno de estos fármacos bajo cobertura del fondo porque tiene una artritis activa que no respondió a la terapia con methotrexate, o había respondido y luego pierde esa respuesta, se puede cambiar a cualquiera de las otras vías de acción. Exceptúa golimumab y infliximab, eso no es por un tema de eficacia, sino es por un tema de financiamiento en cuanto a los acuerdos que el fondo tiene con los distintos laboratorios que traen estos medicamentos. Bueno, para terminar, fíjense este cuadro, este óleo, que es del mismo pintor que escribió esta frase: el dolor pasa, pero la belleza permanece. Esto pertenece a Pierre Renoir, que era un pintor impresionista de origen francés, que vivió entre 1841 y 1919. Esta es una foto de Renoir años después. Fíjense en la mano. Renoir tenía una artritis reumatoidea severa, que lo llevó a incapacidad, a incapacidad permanente, y recientemente algunos familiares contaron esta historia y cómo Renoir se las ingenió para seguir pintando pese a tener estas deformidades. Se ataba los pinceles a las manos, tenía un sistema de poleas para poder mover en el cabestrillo la lámina, pero dicen los que se dedican a los que son pintores o son críticos de pintura y saben de estos temas y analizan estos temas, que luego conocida esta historia, si uno evalúa la obra de Renoir, claramente hay diferencia en los últimos 20 años vinculado a esta artritis reumatoidea severa, que justamente, como fuimos viendo a lo largo de estos minutos, hoy, utilizando el tratamiento por objetivo, el strict to target, utilizando los fármacos convencionales sintéticos, el methotrexate en forma precoz, y ante el cual la mayoría de los pacientes hoy va a seguir respondiendo a esa estrategia con methotrexate, pero cuando fracasa y evaluándose en forma periódica el paciente, no logramos cumplir los objetivos del strict to target, pasar rápidamente a una segunda línea con cualquiera de las terapias dirigidas, que como vemos en nuestro país tenemos amplia disponibilidad, para evitar llegar a esto que le pasó a Renoir hace muchos años y que no teníamos en aquel momento la medicina la posibilidad de tener todos estos blancos terapéuticos sobre los que actuar para evitar que eso suceda. Comento esto porque seguimos teniendo muchos pacientes con artritis reumatoidea que se diagnostican tardíamente, que no acceden ni siquiera rápida al methotrexate o a los demás convencionales sintéticos, y tenemos otro montón con diagnóstico de artritis reumatoidea que no acceden a las terapias financiadas por el Fondo Nacional de Recursos. Y por lo tanto, ustedes que se están formando como médicos generales, obviamente algunos se dedicará a la medicina interna, a la reumatología, a las enfermedades autoinmunes y verá pacientes con artritis reumatoidea, pero todos como médicos tienen que pensar que cuando un paciente tiene dolor articular, tienen un rol importante: identificar si el dolor es inflamatorio, conocer las características principales de la forma de presentación de la artritis reumatoidea, y si tiene sospecha de artritis reumatoidea o tiene una artritis, iniciarle el methotrexate y derivarla a un centro de referencia o a un especialista que se dedique al tratamiento de la enfermedad. Para terminar entonces, recordemos que la artritis reumatoidea, o enfatizamos que es una enfermedad sistémica, que si bien la forma de expresión más frecuente es la articular, tiene compromiso sistémico, puede tenerlo y hay que pensar en él y buscarlo y tratarlo. Lo que cambia la evolución de los pacientes para no llegar a la etapa de deformidad ósea es el diagnóstico precoz y el inicio precoz de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que incluso si nosotros vemos un paciente que en las etapas iniciales es una artritis indiferenciada porque no cumple el diagnóstico, no estoy hablando de criterio de clasificación, pero no lo podemos diagnosticar todavía como artritis reumatoidea, hay que iniciar los antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y después eventualmente uno en la evaluación periódica hace los pacientes los podrá retirar, que tenemos que guiarnos por el tratamiento por objetivos, y si no cumplimos los objetivos que nos pusimos
con el paciente de remisión o baja actividad, cambiar el escalón terapéutico, y que hay que tratar las comorbilidades y prevenir y tratar las complicaciones. Bueno, aquí les dejo nuevamente mi mail. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacerme, me lo hacen llegar por mail.